Nosotros hablamos de roles como una palabra ya que todo el mundo conoce. O sea, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi función dentro del matrimonio? El problema es cuando pensamos que todos somos iguales y que todo el mundo hace lo mismo, hay un problema. Eso es como cuando una persona va a solicitar trabajo y usted le pregunta, ¿qué usted sabe hacer? Y dice, de todo. Asústese porque el que sabe hacer de todo es un problema. A veces no sabe hacer muchas cosas. Entonces en el matrimonio también tenemos que verlo de esa manera, o sea, cómo desempeñar nuestros roles diferentes. Y lo que más frecuentemente vemos en nuestro entorno son matrimonios que no entienden su responsabilidad o rol o por consiguiente no saben para dónde van. Como decía Mariano González en una de sus prédicas, un misionero dominicano que vive muchos años en Chicago y que hizo muchos programas de radio, ha hecho. Él dice, el que apunta a nada, nada le da. Si usted no sabe para dónde va, usted no tiene rumbo fijo hacia dónde se dirige. Bien, la sociedad de hoy, junto a la filosofía del mundo, ha querido opacar que hombres y mujeres son diferentes. Repito, la filosofía del mundo y la sociedad de hoy han querido opacar que los hombres y mujeres son diferentes. O han querido opacar esa realidad. Y esa realidad de entender eso nos hace dependiente y complementario. Tú dices, no, pero debiéramos, hombres y mujeres somos iguales. No, somos diferentes, pero nos complementamos en uno al otro. Nos entendemos mucho mejor. No independientes, somos mejores. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Y hay preguntas que uno se puede hacer relacionadas con esto. Y hay un pasaje que gobierna eso. Y aparece en Efesios capítulo 5. Pero yo le pregunto, ¿entiende usted ahora mismo ahí sentado, tranquilo, bebiéndose esa pequeña copita de sidra? ¿Entiende usted su rol, su postura? ¿Entiende usted eso? Que por cierto, cuando yo me bebí la copa me acordé de un predicador que siempre se bebía un vaso de leche antes de predicar. Eso en la iglesia, en Inglaterra, imagínense, una iglesia puritana, un vaso de leche. Y entonces cada vez que iba a predicar, el hermano venía, se bebía su vaso de leche. Y un día le dice un hermano, un poquito de ginebra. Dice, no, hermano, voy a predicar, ¿cómo usted me está pidiendo a mí que ponga eso? Y como la ginebra es blanca, el hermano se descuidó y le echaron 2 deditos acostados ahí de ginebra. Y cuando el hermano siempre se bebía su copita de leche, dice así, ¡qué vaca! Seguimos. Tenemos que entender nuestra postura o rol. Tú sabes en qué consiste tu diseño, o sea, sabes tú para qué fuiste hecho, para qué fuiste diseñado. ¿Te haría mejor esposo o esposa saber que tú tienes un papel especial que desempeñar? O sea, si entiendes esto es importante. Cuando se hace una máquina, un aparato, una herramienta, lo primero que nos preguntamos es, ¿para qué fue diseñada? O sea, si cuando se hace un aparato, ¿para qué fue hecho ese aparato? ¿Y ese aparato para qué sirve? Y mientras más sofisticada la estudiamos con mayor profundidad. Buscamos su manual, aprendemos para qué sirve cada cosa. El manual del diseñador en el matrimonio es la Biblia. Yo soy médico de profesión, pero yo no voy a hablar de medicina, que yo voy a hablar de Biblia, porque el que diseñó el matrimonio fue Dios. Entonces, el manual de diseño que nosotros tenemos es las Escrituras. Y yo quiero clavarle las Escrituras en sus corazones, porque entiendo que ahí es que está el principal problema o la principal falencia que los matrimonios tienen. Así que no se sorprenda de lo que estoy diciendo, porque la palabra de Dios es el diseño que Dios nos ha dejado a nosotros. Las damas primero, se oye el refrán, y cuando uno oye esto, incluso creo que está en la introducción. Bueno, no sé, parece que la puse en otra. Aparece estos pasajes de la Biblia en un contexto muy interesante. Yo pudiera hablar de contexto completo, pero
por el tiempo lo voy a poner un poquito más breve. Ese pasaje es importantísimo, porque cuando la Biblia habla de la sumisión, la habla en sentido general. Dice el texto, versículo 18, y el contexto es interesante, porque ustedes dirán, pero el 18 habla de que no se embriaguen con vino, en la cual hay disolución o libertinaje, pudiera leerse de esa manera. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Entonces usted diría, bueno, pero el tema ahí es el Espíritu Santo. Bueno, lo que pasa es, si ustedes han crecido como matrimonio, se van a dar cuenta de una cosa. Cuando yo estaba escuchando a José y a Noemí hablando, ese realmente, porque han entendido ellos lo que significa, lo que la Biblia dice. Mucha gente cree que como son cristianos no tienen problema, que ellos nunca van a tener problema en su vida matrimonial. Eso fue el diablo que lo inventó. Porque el Señor sabe que nosotros en nuestra vida matrimonial podemos tener dificultades, pero tenemos que crecer como creyentes en nuestra vida matrimonial. Y ahí es uno de los lugares donde se prueba más la persona, en el hogar, en el contacto con su esposa y su esposo. Dice, hablando entre vosotros con salmos, usted sigue diciendo, pero ¿y de qué se trata? Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y luego dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un principio general que aparece ahí. Hay un principio sumamente general. Dice el texto, someteos unos a otros en el temor de Dios. Que muchos manuscritos dicen en el temor de Cristo también. Y la palabra temor es importante porque el temor es una moneda que tiene dos caras. Por un lado tiene un temor que tiene que ser muchas veces reverencial, como de padre a hijo, o de respeto, como diríamos nosotros. Pero por otro lado también está el temor que tiene que ver sentirse mal cuando hay que sentirse mal, o sentir miedo cuando hay que sentir miedo. No, a Dios no se le tiene miedo, depende. Si usted ofende a Dios, sabe que tiene que escóndase como Adán. Pero que recuerde que se le cae la hoja de higuera. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Miren ustedes el giro que da este pasaje. Fíjense que yo comencé leyendo el versículo 18 y usted dice, nada tiene que ver. En la época que se escribió esto, siglo I, se usaba el vino para la gente embriagarse. Y está hablando aquí, no se embriaguen con vino, embriáguense con el Espíritu. Y dice, pero ¿y cómo será? Bueno, porque uno de los lugares donde más necesitamos la ayuda y el control del Espíritu Santo es en el hogar. Y uno de los lugares donde más necesitamos, no solamente en el hogar, es en nuestra relación de esposo y esposa. Ahí es que se prueba su carácter a su máxima esplendor, por así decirlo. Este pasaje que yo puse ahí, si yo lo sigo leyendo, llega hasta al final, hasta el 33, este capítulo 5. Y este pasaje es uno de los pasajes más leídos en todas las bodas. Pero muchas veces la gente no lo pone atención de todo lo que dice este pasaje. Bueno, a veces los modelos que tenemos, del matrimonio son muchos cortos de televisión o muñequitos o de los paquitos de hace 30 años. Como yo tengo más de 30 años de casado, siempre me daba cuerda a unos muñequitos que estaban en el periódico que se llamaban Lorenzo y Pepita. Yo no había visto a Lorenzo, un hombre tan sinvergüenza. Siempre era un, bueno, ustedes no lo han visto, pero a mí me llamaba la atención. Ahora pudiéramos poner lo más moderno, los Simpsons, ese es un sinvergüenza. Alguien dirá, no, que ese es un retrato de la sociedad norteamericana, sí, pero hay otros retratos también. La sociedad norteamericana tiene otro. O Family Gay, o Family Guy, algo así. Que son cosas que tú dices, no, pero estos tipos se pasan de verdad. Y uno a veces dice, bueno, hay muchas cosas que podemos hablar en relación con eso. Pero el gran principio aparece aquí en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El contexto es interesante para los que les gusten estudiar las Escrituras. En el capítulo 4 comienza con una exposición del andar cristiano. Que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. En el 17 dice, no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. En el capítulo 5, verso 2 dice, andar en amor.
En el capítulo 5, verso 8 dice como hijos de luz. En el capítulo 5, verso 15 dice con diligencia. Tener cuidado en la forma de andar. O sea que andar no es solitario, sino de una relación. El andar, usted dirá, incluso en todos los contextos que aparecen en Efesios 4, hay una relación ahí interesante que uno pudiera decir, pero es una relación general. Porque dice cómo yo debo comportarme con mi hermano, cómo yo debo andar, qué tengo que decirle a mi hermano. Usted dice, pero eso se puede aplicar a todo el mundo, sí, incluyendo a los matrimonios. Igual que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice el capítulo anterior, ni deis lugar al diablo. Y dice muchas cosas. Bueno, pero el capítulo 5 es quien aterriza la idea que nosotros queremos someterle a ustedes. ¿Cuál es el gran principio? Dice, someteos unos a otros. Todo el mundo tiene que tener un sometimiento. Nadie puede decir, no, la sumisión es de la mujer solamente. Bueno, el Señor lo pone de una manera particular con la mujer. Sin embargo, en el texto nos dice a nosotros aquí, sométanse el uno al otro. ¿En cuanto a qué? A la enseñanza que viene. Porque aquí hay enseñanza tanto para el hombre como para la mujer. Y cuando habla de someterse unos a otros en el temor de Dios, si usted lee todo el pasaje de la Escritura, usted se va a dar cuenta que es amplia la idea. De hecho, el vocablo, está al revés, hablando se me fue, ahí está el principio. El texto declara que debemos vivir en sumisión, como dice el versículo 21, todos, aparecen 6 pares de relaciones. Esposo, esposa, esposa, esposo, hijos a padre, padres a hijos, obrero al patrón y patrón al obrero. Si usted sigue leyendo todo el capítulo, hasta el capítulo 6 de Efesios, se habla de que, oh hijo, obedecer a vuestros padres. O sea, eso no se acaba. Es como si dijera, un gran principio es que tenemos toda una gran enseñanza. Ahora, no es lo mismo la obediencia de un hijo que el someterse a la esposa, al esposo. Son cosas diferentes. No es lo mismo que el amo, porque yo puse en términos modernos, puse patrón y obrero, porque se supone que hoy no hay esclavo legal, pero hay muchos patrones que hacen que son igual que como eran antes. Tratan a los obreros como si fueran esclavos. Y luego dice en el versículo 22, declara que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No dice a cualquiera. Y eso es lo que nosotros quisiéramos hablar un poquito sobre esa palabra o ese vocablo sumisión. Miren ustedes entonces cómo hay una extensión individual en este espacio, en el espacio, porque dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Luego de declarar en algún sentido que todos tenemos que someternos en algo a otro. Por ejemplo, el hombre tiene que someterse a la enseñanza que Dios le da aquí. Entonces yo tengo que someterme. No es tan sencillo. Vamos a hablar mañana de la parte del hombre. Pero la Biblia nos dice a nosotros que es como Cristo. No te busque otro ejemplo. Y no es tan sencillo como la gente lo quiere poner. Entonces nosotros vemos que la palabra de Dios nos dice a nosotros que en algo tenemos que someternos los hombres. En muchas cosas. ¿En qué? En amar a mi mujer como Cristo amó la iglesia. Es una sumisión porque el principio general parte del anterior. Dice, someteos unos a otros. Es como si dijera, esto es una carretera de doble carril. Esto viene de aquí y viene de allá. ¿Cómo tú te sometes a tu esposa amándola como Cristo? Ahora tenemos que hablar un poquito de ese tema de la sumisión. Y para eso tal vez hay que definirlo de manera negativa. El vocablo es un término militar. Es la palabra griega upotasso, que significa literalmente estar sometido en rango. Y tú dices, pues así la cosa. Bueno, nadie duda que en el ejército hay siempre, puede haber un coronel que sea más bruto que un capitán. O vamos a ponerlo más sencillo, que un sargento sea más inteligente que un capitán. Pero el asunto es que la milicia no funciona así. Para que funcione te necesitas respetar los principios de autoridad. Y así es el hogar. Dios estableció este principio no porque tenga mala voluntad, sino para que funcione el hogar. Si no, no funciona de ninguna manera. Donde no hay autoridad, se cae todo. Y la gente lo entiende en la práctica, pero ahora nos han bombardeado tanto que creen que en el matrimonio no se puede. Y eso es mentira.
Eso es uno de los lugares donde más tenemos nosotros que enfatizar esa verdad. Y es algo que nosotros quisiéramos hacer esto en esta oportunidad. Muchas veces dicen que como Pablo era soltero, tenía mala voluntad y por eso escribió eso. Es un solterón empedernido. Sin embargo, las cosas que dice al hombre Pablo en el siglo primero, a mediados del siglo primero, ni siquiera al final del siglo primero, hoy en día suenan como si fuera una enseñanza de primera, por decirlo de esa manera. O sea que Pablo sabe lo que estaba diciendo en este caso. Y lo entendemos en la milicia, porque la milicia no puede funcionar si no hay principio de autoridad. Pero en el hogar tampoco, si no lo entendemos como tal. No estamos hablando de quién sea más inteligente que otro. Estamos hablando de que tiene que haber principio de autoridad. Ahora, encontré estas dos teclas todo el mundo la conoce. Uno es el escape, que ahí está representada por el hombre, y otro es el que aplica. Dice que el matrimonio es explicado en dos teclas. Uno huyendo y el otro haciendo la aplicación necesaria. Bueno, si fuera tan fácil así, el matrimonio fuera una delicia. Y a veces la gente juega con eso como tal. Lo que no es la sumisión como tal. ¿Qué no es? Dominio, inferioridad y pasividad. Cuando Pablo habla aquí de que la esposa se someta a su esposo, en ninguna forma tiene que pensar o equipararse a la obediencia que los siervos deben a sus amos. No es la misma palabra que se utiliza en Efesios 6:5, habla también de eso. Tampoco habla de la de los hijos hacia los padres, cuando dijo, hijos, obedeced a vuestro padre en todo. No es lo mismo. Los hijos están llamados a obedecer. Y el no hacerlo conlleva castigo, y eso se ve en toda la escritura. La esposa, sin embargo, está llamada a sumisión. Y este es un acto voluntario, que no contempla castigo humano cuando no existe conformidad. O sea, que usted no puede coger una correa y decirle, esta mujer no sirve para nada, venga acá. No, porque no es su hijo, es su esposa. La Biblia no contempla esa realidad. La esposa, sin embargo, está llamada a la sumisión. Es un acto voluntario como tal. Y no se contempla, como decíamos eso. Por esta razón, la sumisión no es algo que el esposo debe demandar. Mujer, tú tienes que someterte porque la Biblia lo dice. No es así. Usted tiene que darle un ejemplo de amor para que ella entienda. Ahora, el matrimonio es una responsabilidad de parte y parte. Yo voy a dar cuenta a Dios de mi postura delante de mi mujer y mi mujer va a dar cuenta a Dios de su postura delante de Dios. Claro que lo que queremos es que funcione. Porque si no, imagínense, cada uno va a hacer lo que quiera. Y hace mucho yo aprendí una palabra que siempre la repito cuando pueda y apréndasela cuando usted... Hay palabritas que se clavan en el corazón. Sencilla. Somos del mismo equipo. Si usted es del mismo equipo, ¿por qué usted tiene que estar jalando para otro lado? Mi mamá decía, el melado de casa es el más dulce. No sé si era mi abuelo o mi mamá, pero... Una de las dos, porque yo me crié con mi abuela, viví en mi casa. Dice, el melado de casa es el más dulce. No hables más de lo suyo. Esto es lo más dulce que usted tiene. Hay hombres que en su afán comienzan a hablar con otra gente y hablan mal de su esposa. ¿Y por qué no habló con su esposa y le explicó la situación? Entonces viene, o al revés, hay mujeres que comienzan a contar, pero ese hombre tan duro, qué sé yo cuánto. ¿Y por qué no se lo dijo a él? Ah, pero usted no lo conoce. Sí, tal vez yo no lo conozca. Le pasa como, ¿verdad? Como la mujer que estaba loca por casarse, pero entonces encontró un hombre ya mayor. Y entonces ya no sabía lo que era el matrimonio. Cuando encontró que el hombre era difícil, encontró un pasaje en la Biblia, dice, hacer morir el viejo hombre. Y comenzó a orar, dijo, Señor, llévatelo, el viejo hombre. Lo único que ella no sabía que el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa que tenemos adentro, era nuevo creyente, no entendió. Y ella pensaba que era el viejo que tenía como esposo. Y son cosas diferentes. No existe bíblicamente hablando la opción de obligar a coaccionar a la esposa para lograr su misión. Esta debe ser una respuesta libre y voluntaria. Aunque Pablo enseña que dentro de la relación matrimonial el esposo es la cabeza, la actitud de cabeza es una actitud de ejemplo. Pero ustedes saben que vamos a fallar los hombres, eso es seguro.
Se lo digo de antemano, vamos a fallar. Y entonces, ¿para qué estamos aquí en esta noche? Bueno, porque el ejemplo que tenemos es el ejemplo de Cristo. Y cuando yo le leí el pasaje de Efesios 5, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo es que sin la ayuda del Espíritu, sin la dirección de la palabra de Dios, sin conocer a Dios es difícil llevar un matrimonio. De ahí en adelante es una chepa, porque hasta los cristianos tienen problemas hoy en día. La diferencia entre sumisión y obediencia es importante, porque muchos hombres en América Latina creen que es el deber de las esposas estar atentas a la menor disposición de los maridos para obedecer. Hacen lo que dicen y cuando lo dicen. Esto implica porque han entendido la sumisión como si fuera una esclavitud. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Tiene que ser un modelo, un ejemplo, un atractivo. Yo te amo y quiero hacerlo porque yo he entendido lo bien que nos hace. No un asunto de imponerla porque yo soy el papaúpe, la matica, porque yo soy la mamá de Tarzán, el ombligo del mundo, y nadie puede conmigo. No, eso no tiene sentido de ninguna manera. En lugar de demandar obediencia, los esposos creyentes deberían preocuparse de proveer para sus esposas un liderazgo amoroso. ¿Usted quiere decir que el que está hablando es el mejor ejemplo del mundo? No, a veces yo no soy fácil. Pero he aprendido que tengo que hacerlo. Imagínense quién le habla cuando se casó al principio. Mi mujer me decía, yo te amo. Y yo le decía, gracias. Muchas gracias. Pero eso no es lo que ella quiere que tú le digas. Pero es que yo no tenía experiencia. Ella me decía, te amo. Y me decía muchas cosas. Muchas gracias por decirme eso. No, ella lo que pasa es que te está diciendo, dímelo a mí también. ¿Entiende cómo es la cosa? Los esposos creyentes deberían preocuparse por proveer para sus esposos un liderazgo amoroso que le motive en una sumisión apropiada. ¿Qué no es la sumisión? No es inferioridad. Bueno, ya nosotros si estudiamos la Biblia, tenemos que entender la relación de Cristo y el Padre, porque es un ejemplo básico. Usted dice, no, pero eso es muy teológico, eso habla de la Trinidad. Bueno, pero el asunto es que en matrimonio lo relacionan con Cristo. La relación del padre con el hijo es la relación del esposo con la esposa. Y tú dices, bueno, ¿y entonces? Entonces hay que aprender. Porque Cristo y el Padre eran de una misma, o sea, eran dos personas, pero tenían una sola sustancia o esencia. Todo el que cree en la doctrina de la Trinidad sabe que la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como una sola sustancia, una esencia. Sin embargo, el Hijo, que no lo entienden mucha gente, se sometió al Padre voluntariamente, porque entendió la importancia que eso tenía. No porque era inferior. El Padre y el Hijo somos uno. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesucristo, Juan 10:30. Pero muchas veces en teología se ve eso muy, wow, qué lindo, pero ¿y en la casa? Eso hay que aterrizarlo, porque eso es muy teológico. Y en la práctica, y en mi casa, y en mi hogar como tal. Cristo fue sumiso hacia el Padre en su encarnación. Hay pasajes por paquete, pero eso de ninguna manera, lo hizo inferior al Padre. Podría entonces trazarse un paralelo con el rol de la esposa en el matrimonio. O sea, al mismo tiempo que el Hijo se somete al Padre, Cristo se somete al Padre Celestial, la esposa se somete en este caso al esposo. Recordando también, como dice Pedro, que son coherederas de la gracia de la vida. Dando a entender con esta frase cuál es la posición en que Dios la ve y la tiene. No pierda de vista nunca esa gran verdad. La tercera cosa que miren, lo estoy diciendo lo que no es primero. No es pasividad. Otra vez, nosotros somos latinoamericanos, somos dominicanos y somos dominicanos somos así. Sí, pero a mí no me importa cómo dominicanos somos. A mí me importa cómo Dios quiere que yo sea. Porque por encima de ser dominicano, somos cristianos. Y ahí es que está la realidad de lo que nosotros tenemos que entender. Bueno, a veces hay muchísimas cosas que se dicen. Por ejemplo, la sumisión no debe confundirse con inanición. Algunos piensan que la sumisión restringe a la mujer de cualquier participación significativa en las decisiones y dirección de la casa. Se dice que la esposa debe ser pasiva y silenciosa en la mayoría de los casos.
Si no en todo, muchos piensan que es eso. Sin embargo, una revisión de la Biblia y especialmente un pasaje que todo el mundo conoce, Proverbios capítulo 31, la mujer virtuosa, oye, esa mujer se la buscaba por donde quiera. Y otra cosa que la gente no entiende, la mujer virtuosa tenía criadas que le ayudaban. ¿Entendió? Pero ella ayudaba a sus criadas, pero tenía criada. ¿Entiende lo que quiero decir? O sea, no es pecaminoso que usted busque ayuda. La mujer virtuosa no quiere decir que lo va a hacer todo sin ayuda. También tiene ayuda. Ahora, con sus manos trabajaba, guardaba, ayudaba a los que estaban con ellos. Eso es interesante, todo eso que aparece en las Escrituras. Otra cosa es que la sumisión no es poner al esposo en el lugar de Cristo. Tengo que aclarar esto bien porque a veces se malinterpreta. Es importante entonces resaltar que la sumisión no involucra dar al hombre una posición de absolutismo o infalible. No hay una gente que conozca más a su esposo que el esposo. Se conoce todas sus virtudes y conoce todos sus defectos. Y uno sabe que yo me equivoco cada rato, pero mi mujer se sabe bien cuando yo me equivoco más fácil. Ella me ha oído predicar y cuando ella me dice, no, tú te fallaste, porque conoce más que todo el mundo mi postura. Y yo tengo que escucharla porque también es importante lo que me está diciendo. Y a veces la gente no entiende eso. Si una persona reconoce que su esposo nunca se equivoca, cometerá por lo menos 2 errores. Número 1, abrazará un concepto que no es bíblico, atribuyendo al ser humano cualidades que solo Dios posee. Entonces, su esposo se va a equivocar. Si usted ve que, no, pues yo soy una mujer tan sumisa que mi marido se va a caer, pero yo le digo, pero si él sigue, yo lo dejo. No, espérate, papi, ven, no te vayas para allá. Te va a caer. Eso significa que somos del mismo equipo y que usted está preocupado por esa persona. Porque por más que usted diga, no, pues está bien, te lo dije. Bueno, a veces las mujeres le dicen tantas veces a uno, te lo dije, que no es fácil. Es como un dedo acusador para uno. Así que otra cosa va a caer fácilmente en la pasividad, porque dado que el esposo no se equivoca, se le debe seguir sin cuestionamiento. Debe enfatizarse, sin embargo, que la sumisión no involucra elevar cada pensamiento y deseo al esposo a la esfera de lo irrefutable. Dime, como si fuera como así no es. Como funciona la cosa es que usted interactúe, no estoy de acuerdo, ven para acá, no. Pero a veces hay tranque. Y cuando viene un tranque, a veces no se puede tomar decisiones a la ligera. Porque usted no puede venir después que usted se puso de acuerdo con su esposa en una cosa, al otro día venir con otra. Se puso de acuerdo que iba a comprar ¿qué? Un pantalón. No voy a poner un ejemplo que iba a poner, lo dejaré ahí. Razones de la sumisión. Bueno, yo quiero avanzar porque a esta hora no es fácil hablar. Pero ahí hay 4 resúmenes. La sumisión suprema de una mujer creyente es a Cristo. Dicho de otra forma, el obedecer su voluntad es su deber principal. O sea, Cristo, todas las instrucciones para la esposa en las Escrituras dan por hecho que la mujer da prioridad a esa relación. Y como consecuencia, ella hará lo que el Señor dice. En segundo lugar, una parte esencial de la obediencia de la esposa al Señor se extiende a su relación matrimonial. Las palabras que aparecen en Efesios dice, cuando habla dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido como, es un símil, una metáfora, como usted quiera, como es una expresión, como al Señor. Denota un paralelo ahí, una realidad. Tal como su deber es ser sumisa a Cristo, así también debe serlo con su esposo. La voluntad de Dios es que una esposa se someta libre y amorosamente a la autoridad de su esposo, así como lo hace al señorío de Cristo. Sin embargo, otra realidad, las acciones de una esposa hacia su esposo son un claro reflejo de un estado de relación con el Señor. Yo siempre hago esta pregunta: ¿qué % debe jugar la mujer en el matrimonio? Yo sé que hay algunos que ya se saben el truco y si se lo saben no me lo diga. Si yo le pongo en porcentaje del 1 al 100, ¿en qué papel juega la mujer en el matrimonio en cuanto a su sumisión? Del 1 al 100. Diga un número, alguien levante, dígame un número. 50, dice David. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? ¿Alguien dio 100? 100.
Bueno, lo correcto sería 100% la mujer y 100% el hombre. Porque cada uno tiene un rol distinto. O sea que no es 50, es 100% que usted tiene que dar en su relación. Otra cosa importante es que la frase como el Señor no debería interpretarse como que la esposa debe someterse a su esposo exactamente de la misma manera que lo hace con Cristo. Y aquí también tenemos que hacer una aclaración. En primer lugar, los esposos son imperfectos, seres humanos que tienden al pecado y solo Cristo es digno de una sumisión incuestionable y absoluta. Y en la práctica lo practicamos. Habrá momentos en los que una esposa consagrada necesitará acercarse respetuosa pero firmemente a su esposo para hablar de sus errores. Esto solo sería reconocer que él no es infalible, pero eso es parte también, su pensamiento, compártalo con él como tal. La otra cosa es un mandamiento incondicional. Bueno, cuando a ti te dicen, a la mujer dice, sométete a tu esposo, tú dices, ¿y qué vamos a hacer? Porque él no me ama. Él no me ama como yo quiero. Sí, pero la Biblia dice que se someta a tu esposo. Sí, pero entonces, como él no me ama como yo quiero, porque yo tengo que hacerlo. No, cuando es incondicional quiere decir que usted tiene que cumplir su parte y el otro que tiene que cumplir la suya también. Claro, yo estoy viendo como si fuera una sola cara de la moneda. La moneda tiene dos caras, pero cuando a ti te toca tu moneda, tú tienes que cumplirla. O sea, aquí no hay un pero. ¿Sabe que entonces muchos matrimonios están en un círculo vicioso? Bueno, si ella me trata bien, yo la amo. Entonces ella dice, si él me ama, yo lo trato bien. Pero están todo el día de lo mismo. Si él me ama, yo lo amo. Y vuelta y vuelta. Y lo mismo. Eso se llama un círculo, dice, alguien lo llamó, un círculo alienante. Pero yo lo llamo en buen dominicano un círculo vicioso. Y no es porque Rainer sea apellido vicioso, un cuñado mío que está aquí. Así que la enseñanza de la Escritura acerca de la sumisión no es una norma derivada de la cultura, aunque muchas culturas lo ven como una virtud o una preferencia individual. Es un mandato espiritual que nace del propio Dios, y Dios es sabio. Él es el diseñador, Él sabe por qué hizo eso, Él conoce la necesidad de cada uno. No existe ningún aspecto de Efesios 5 o en otro pasaje que indique que estos puntos sea opcional. Bueno, yo voy a pensar lo que Dios dijo. Eso es una opción. No, aquí hay un mandamiento, someterse. Todo lo contrario, el llamado a la sumisión aquí se ve como una norma. No importa la circunstancia y siempre hay que cumplir. Las normas se cumplen. Yo sé que muchos de nosotros tenemos una mente racional y uno dice, ¿y si puede hacer aquí o aquí allá? No. Una de las cosas que a mí más me gusta de la Biblia, y yo la quiero decirle, dése en cuenta de eso. Cuando usted se ponga a razonar mucho, vea que en la Biblia hay muchos imperativos, muchos mandatos. Por ejemplo, una gente que se deprime mucho, que encuentra un pasaje, dice, por nada esté afanoso. Dice, Señor, pero aunque sea un afancito por semana. Dice que se afana mucho, o al mes, no. Pero la Biblia, conociendo el corazón del hombre, dice, por nada esté afanoso. Y te dice así solamente, no, dice, y sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Un ejemplo. A mí me encantan en la Biblia los absolutos, porque los absolutos no te pueden poner a pensarlo, tienes que cumplirlo. Y eso es lo interesante de esto. Y Dios conoce la mente del hombre, que el hombre comienza a buscarle la vuelta y la mujer también y todo el ser humano en sentido general. Así que eso es muy importante que lo sepamos. Es una elección, dice la tercera. La Escritura exhorta a los esposos a someterse a sus esposas, a las esposas a sus esposos. Dios pide que cada esposa responda a su mandato por medio de una elección consciente y afirmativa. Eso se deduce del mismo verbo que aparece aquí, que significa literalmente sujeción propia, que aparece también en Colosenses 3:18, indicando así que la esposa se coloca voluntariamente bajo su esposo. La sumisión solo cumple la intención divina cuando se origina en la propia decisión que usted nace de someterse como tal, una decisión. Por eso alguien ha dicho que el amor es una decisión. Hay un libro que se escribió, creo que Gary, no me acuerdo, dice el amor es una decisión. Pero también a veces la gente no entiende eso. Porque uno diría, no, que nos han acostumbrado, amor es tal cosa, amor es, qué sé yo qué. Entonces uno lo define como un sentimiento. Y sin embargo en la Biblia también hasta el amor de Dios dice, este es el mandamiento, que andemos en amor. ¿Cómo? O sea, que yo tengo que amar. Sí, tengo que amar. Eso fue un hombre que llegó donde la esposa y dice, ya.
a un consejero cristiano y dice, no quiero ese hombre. Dice, pues sí, pero la Biblia dice que tú tienes que amar. No lo amo. Bueno, pero la Biblia dice que ame tu prójimo como a ti mismo. Amalo como tu prójimo. No lo quiero como mi prójimo. Usted sabe, cuando una gente va incómodo, usted trate de enfriarla porque después a los 3 días está más tranquila, pero el primer día es duro la cosa. Y después usted le dice, no, bueno, pero la Biblia dice que ama a tu enemigo. Ámalo como tu enemigo, por lo menos. No hay opciones, hay que amar. Como usted quiera, pero ámelo. Así que nunca en la Biblia se sugiere que el esposo fuerce la sumisión. Lo último que debería hacer un esposo usar para lograr este efecto es violencia o amenaza. Tú tienes que someterte porque yo soy aquí el papá upa, yo soy mejor. Bueno, así usted no va a conseguir nada. El modelo de sumisión para una esposa es el de la respuesta de la iglesia a Cristo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Ese es el ejemplo. Es modelo que tenemos, modelo de ejemplo. No es simplemente yo diciendo que yo soy el mejor. De hecho, un hombre que siempre está diciendo y gritando en su casa que aquí te tiene que someter, ese hombre no tiene control por lo regular, porque lo está haciendo no con el ejemplo, la motivación, que debe ser amando a su esposa, no solamente diciéndose. Así que en cuarto lugar está limitada por lo que es piadoso. La sumisión de la esposa debe ser completa, aunque no es absolutamente así. Hay por lo menos 2 circunstancias en las que el llamado a la sumisión puede ponerse de lado. Te dirán, espérate, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Estoy diciendo que hay por lo menos 2 circunstancias claras en la Biblia en las que el llamado a la sumisión puede ponerse de lado. Número 1, cuando el esposo intenta impedir a la esposa que sea creyente. No puede impedir que busque de Cristo y que ame a Cristo. Usted le prohíbo que sea cristiano. Eso no se, la conciencia no se puede vender. Yo lo siento mucho, te amo mucho. Y eso se dio mucho al principio. Cuando hubo matrimonio, ustedes recuerdan cuando ustedes leen a Corintios, que se dan cuenta que había matrimonio mixto. Es decir, uno llegaba a Cristo y el otro nunca llegó a Cristo. Pero entonces mucha gente decía, no, yo lo voy a abandonar. Y por eso, porque algunos creyentes querían ser ligeros, diciendo, no, como ellos no son cristianos, yo la voy a dejar. Dice Pablo, si ella consiente en vivir no la abandone. Ahora, ¿y si es contrario? Dice, no esté el hermano o la hermana sujeto en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea que hay razones en las Escrituras. Así que no solo tiene el derecho. Hay muchas cosas que pudiéramos decir sobre esto. No hay poder ni autoridad que tenga el derecho legítimo para impedir que a la persona dar el paso de conocer a Jesucristo. Y un esposo no puede impedir que una gente conozca de Dios. Y en segundo lugar, cuando el esposo pide a la esposa que se comporte de una forma contraria a los mandamientos de Dios. Eso es igual con los hijos. Si yo tengo un padre que no es cristiano, pero me incita que yo tengo que buscar una prostituta y yo soy cristiano, yo le puedo decir, papá, yo te quiero mucho y todo, pero no puedo hacer eso, porque estoy violando, estoy en contra de lo que dice la palabra de Dios como tal. Una esposa no debe seguir a su esposo en un comportamiento que deshonre a Dios. No importa cuánta presión ponga él, la esposa no debe abandonar sus estándares morales y espirituales. Hay un principio clave que se halla en Hechos 5:29, cuando habla de las autoridades, cuando habla de la conciencia como tal, lo pudiéramos buscar, pero la idea es que cuando las autoridades quieren obligarte, y Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, hay situaciones que usted no puede obedecer a los hombres, tiene que obedecer a Dios, no hay de otra. ¿Cómo definimos entonces este tema? Para avanzar un poquito más. Entonces, en este punto se puede lanzar una definición que junte todos los puntos que hemos mencionado. Sumisión es el llamado divino a una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo para colaborar con él de acuerdo con a sus propios dones. Pero hay un sentido de posesión y eso se ve en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en todas partes. Hay un pasaje ahí, por ejemplo, en Cantares 2:16, Cantares 6:3, Cantares 7:10. ¿Qué sentido hay de posición? Mi amado es mío y yo suya. ¿Entienden?
Él apacienta entre lirios. Yo no quiero que vean todo el contexto. Sí, todo el contexto es interesante, pero lo que me llama la atención cuando dice esa expresión, yo soy de mi amado, o sea, mi amado es mío. Hay un sentido de pertenencia y eso es importante. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre lirios. Vuelve y se repite la misma idea del 2.16. Y en Cantares 7.10 dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. O sea, no hay que buscarlo por otro lado. Pero hay un sentido de pertenencia. Es más, llega con los años que hay personas que dicen, ustedes parecen familia, aunque hacemos cosas que no son de hermano, ¿verdad? Eso le pasó a Abraham, que se puso a hablar mentiras, que dijo que su mujer era su hermana, y Abimelech lo acechó y dijo, ven acá, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Yo vi que tú estabas haciendo cosas que no son de hermano. Así que déjese de eso, de que su mujer es su hermana. No, es su mujer. ¿Qué es eso? Que ya no parecemos tanto que ya ni... No, porque así es. Hacemos cosas que no son de hermano. Son mejores todavía. Bueno, hay una ilustración que pudiéramos dar de todo esto. En el deporte, en el trabajo, entendemos el término de la sumisión. Yo nunca he oído, yo lo siento por los liceístas, pero yo nunca vi que cuando Tony Peña dirigía las Águilas, bueno, yo lo vi como jugador, después lo vi como dirigente. Pero yo nunca vi, es más, se lo voy a poner a todos los equipos. Yo nunca he visto un dirigente de cualquier equipo de los que están ahora. Hoy comienza la pelota. De los que están en la pelota. Yo nunca vi un dirigente que diga, ¿y ahora qué hago? Porque es responsable. Siempre si pasa algo, para sacar un pitcher, el manager, el dirigente dice, para afuera que va. Si hay que entrar un pitcher, éntrame. Te baja. Ahora, si le va mal, todo el mundo cree que es el manager. Nadie batea y dice el manager es malo. Y aquí en una pelota corta, todo el mundo le echa la culpa al manager. Hay que echarle la culpa a alguien. Pero en la pelota entendemos que debe haber un manager, que debe haber una cabeza. En el trabajo, incluso las empresas grandes que a veces que han heredado empresas, a veces se turnan los hijos de los dueños de la empresa, porque ya los viejos se murieron. Y lo que hacen es, ahora te toca a ti ser administrador, yo soy simplemente parte de la directiva, después me toca a mí. ¿Por qué? Porque no pueden los dos al mismo tiempo hacer las mismas decisiones. Entonces, ¿por qué lo entendemos en el deporte y en el trabajo? Y a veces en el hogar la gente no lo quiere entender. ¿Por qué no lo entendemos en el hogar? Si eso es lo que Dios ha establecido. Y todo el mundo lo hace en la práctica, pero ahora en los hogares no quieren afirmar eso. Y por eso no hay un sentido de sumisión como Dios ha mandado hacerlo. Bueno, hay más pasajes de la Escritura que pudiéramos mencionarle. En 1 de Pedro 3, tal vez decir algunos principios. Pedro dedica 6 versículos a los deberes de las esposas y uno solo a los maridos. Y Pedro era un hombre casado, hay que recordarlo eso. Recordemos eso como dice ahí. Pero también habla de la sumisión hasta en relación de matrimonio mixto. Y utiliza el método sin palabras. Y eso llama la atención, o sin palabras, como dice en 1 de Pedro capítulo 3 verso 1, que se lo tengo al final. Otro pasaje que dice, para resumir, es Tito capítulo 2 verso 3 al 5, que hay uno de los lugares donde la palabra de Dios, dice la Biblia en Tito 3, que puede ser blasfemada cuando no se cumplen los roles en el hogar. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La palabra es dura, pudiera ser desacreditada. ¿Qué dice la gente cuando oyen a los cristianos allá al lado de usted en su casa? Y dice, oye eso, y eso van a la iglesia. Oye eso, ¿cómo suena? Pero eso no son de que los cristianos, lo que dicen que la Biblia dice, oye cómo suena. Oye cómo se tiran la caja y los cajones. Porque la palabra de Dios, entonces es un mal ejemplo, es un mal testimonio. La palabra de Dios puede ser desacreditada, eso es lo que Tito dice incluso en esto. Y incluso ahí dice que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser casta, buena, cuidadosa de su casa, sujeta a su marido. Eso suena raro hoy en día. Y luego dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Digo, todas las mujeres se pueden preparar en todo lo que usted quiera, pero usted tiene que ser cuidadosa de su casa. Usted puede ser ingeniera, doctora, PhD, en lo que usted quiera, estudie todo lo que usted quiera, pero tiene que cuidar su casa. Porque es muy importante. A veces la gente dice, no, yo estoy trabajando para echar estos muchachos para adelante. ¿Usted no ha oído eso?
estos muchachos, yo estoy aquí por mis hijos. Pero a veces pierde los hijos, pierde todo. Y nada más es por el trabajo, porque quieren guardar. Y se desentienden de los hijos, se desentienden de la casa, se desentienden de la mujer, se desentienden de todo. Porque para ellos el fin es el trabajo. No un medio que Dios le ha dado, sino el fin de todas las cosas. Y entonces se equivocan, pues se le pasan a la pelota. ¿Y qué va a pasar? Nadie se le pasa la pelota, le hacen out. Mujeres jóvenes, preparen, dicen muchas madres, dicen, mis hijas prepárense para que no tengan que aguantarle a su marido. ¿Usted no lo ha oído eso? Prepárense bien para que no le aguanten cosas. Sin embargo, las mujeres más veteranas tienen que enseñar a sus hijas diciéndole, el matrimonio tiene muchas cosas difíciles, pero es bueno. No, prepárate todo lo que tú quieras, pero trata de entender que es muy importante llevar a buen puerto, porque los hijos van mucho mejor. Y en todo donde quiera, a mí me da una cuerda. Yo tengo un amigo mío que se ha divorciado 6 veces. Y yo le digo a él, bueno, revísate tú, porque ¿cómo puede ser posible que tú te divorcies 6? Está bien, yo te perdono 2, pero ya 6, no, espérate. Eso está mal. Y él se queda mirándome así pensando. Está mal, ¿verdad? Pero a veces hay personas que creen que no, que esto es un cumpleaños. Un cumpleaños, nada más no es bingo. Yo no sé jugar bingo, pero yo veo que hasta los viejos juegan bingo, eso debe ser fácil. En conclusión, ya por hoy tenemos lo siguiente. Número 1, la sumisión es una enseñanza bíblica que Dios la estableció para la función del matrimonio. Dios estableció eso porque Dios quería que el matrimonio funcionara. Si no, no funciona. La idea en el contexto habla de una relación de mutualidad y es lo que se ve en 1 Corintios capítulo 7, verso 4. Creo que viene ahora, déjame decir este pasaje. La mujer no tiene potestad. Los psicólogos descubrieron eso el otro día y eso se escribió en el 49, 50 por ahí de la era cristiana. Dice Pablo en 1 Corintios 7:4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Cómo? Este cuerpo es mío, dice uno. No, sino el marido. ¡Ay! Eso está raro, porque cada uno es dueño de su cuerpo. Pero miren la otra parte. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Está cruzado esto, ¿eh? Lo tuyo no es tuyo, es mío. Y lo mío no es mío, es tuyo. Eso es lo que está diciendo. Y eso se descubrió porque para disfrutar la persona tiene que pensar en el otro. De hecho, una relación verdadera no es una buena relación si la mujer no satisface. Si usted como hombre no satisface a su mujer, vamos a decirlo así, para no decirlo con más detalle, porque este no es el tema, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Hay hombres que no se beben el cafecito, como dice Manuel Jiménez, no se beben el cafecito en la mañana y quieren el bizcochito en la noche. Y la mujer no es igual que el hombre. Muchas veces la mujer, usted tiene que comenzar desde por la mañana a cortejarle y a pasarle la mano por la mollejita y cosas. Y se va ablandando. No, y diciéndole cosas porque la mujer a veces como que tiene esa parte diferente al hombre. Otra cosa, en maridos no creyentes, la esposa debe ser sabia y ganárselo sin palabra. Miren lo que dice este pasaje. No sé si está aquí, vamos a ver. Yo no sé si le di para atrás. Bueno, el pasaje aparece en Pedro, dice 1 de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por las conductas, o la conducta sin ese, de sus esposas. Yo una vez oí un predicador que puso como Pérez Millo, nunca se me olvida porque dice, prohibido hablar de Cristo en esta casa. Una mujer que tiene un esposo que no quiere saber nada del evangelio, el hombre es un bebedor y fumador y ella llega a la casa y ella abajo de la cerveza le mete un tratadito ahí. Porque imagínate, no hay forma. Y este pasaje dice Pedro que la mujer no tiene que decirle nada de Cristo. Lo que tiene que hacer es vivir a Cristo. Y el hombre entiende y ve que esta mujer es diferente, que es otro tipo de mujer.
No quiere decir que le aguante toda la vagabundería, pero hay que buscar la manera de que este hombre entienda el evangelio, porque si no, hay problemas. Así que en maridos no creyentes la esposa debe ser sabia y ganárselo sin palabra con la conducta de su esposa. Eso muchas veces no se entiende, pero si usted quiere a su esposo y usted quiere buscar, entiende que debe cambiar, no estoy diciendo, ya yo le dije lo que es la sumisión como tal, ya le dije que no es maltratarla, sino darle el ejemplo. Mañana vamos a ver lo que el hombre tiene que hacer, porque el hombre no está fácil, porque mucha gente dice que a la mujer se le hace tan fácil amar al hombre, pero Dios le dijo, sométase a su marido. Y sin embargo al hombre dice que se le hace tan fácil someterse a su mujer, Dios le dice, ame a su mujer. Así que mañana vamos a hablar de eso como la segunda parte, porque ya el tiempo se nos ha ido en esta noche. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias porque es un tema que está en tu palabra y no tenemos que rehuirlo ni maquillarlo, sino hablarlo en todo el sentido como aparece en toda la escritura. Señor, te rogamos que nos ayude a ser un equipo, mientras que debe ser una sumisión consciente también, voluntaria, debe haber también un amor consciente y voluntario como el de Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender esas dos verdades que se claven en el corazón nuestro y que nos ayuden a ser esposos, que nuestras esposas estén motivadas, no solamente a someterse, sino hasta cuidarnos a nosotros, como debe ser. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado.